Buenos días a todos desde Barcelona, buenas tardes en Salamanca. Disculpen que no he podido estar allí físicamente, pero bueno, diversos compromisos me han impedido. Bueno, voy a hacer mi presentación rápidamente porque sé que no tenemos mucho tiempo. Disculpen si no van a ver, no les permiten ver muy bien mis diapositivas, pero espero que el moderador las pase conforme yo las voy pasando ahora, porque él las tiene en su poder. Por tanto, rápidamente, mi línea de investigación es sobre la estructura de la noticia, concretamente sobre la forma en que es expresada oralmente por el presentador, según unos rasgos entonativos, rítmicos e de intensidad. A partir de aquí yo desarrollé un modelo en que se relacionaba esa estructura expresiva oral con el texto y el formato de la noticia. Por tanto, para este congreso he preparado el análisis de dos noticias corporativas para ver si el modelo nos dice la eficacia según el nivel de estructuración de la noticia. Por tanto, el objeto de estudio se sitúa en la noticia corporativa, que es una noticia que tiene la máxima eficacia cuando no es reconocida como noticia corporativa. ¿Por qué? Porque digamos que la noticia corporativa es emitida por una empresa o una organización que tiene un interés. Si se consigue enmascarar ese interés, se dará estatus de objetividad, neutralidad y rigurosidad a una información interesada. Por tanto, digamos, sería alejarse de lo que es la publicidad y entrar en el mundo de la información. Por tanto, los rasgos de la noticia corporativa es que parece noticia, que transmite información interesada, aunque se pretende enmascarar, y que da una imagen positiva a la empresa en cuestión. Nosotros vamos a ver qué estructura debe tener la noticia corporativa para ser tomada como noticia como todas las de la ley. Es decir, qué estructura provocará la máxima eficacia de la noticia. En la tercera diapositiva vemos qué estructura es esta, la que nuestro modelo enuncia. Una basada en tres niveles. Un primer nivel de rasgos formales, digamos, de información pura, en el que el gatekeeper decide qué información es noticia, es decir, por qué algo que le llega es noticia, qué tema y subtema, qué estructura temática se corresponde con esa novedad, ¿no? Esa novedad relevante, y digamos que elige los elementos de información nueva, temática y discursiva en función de unos intereses. Es decir, un medio resalta un aspecto u otro de un mismo evento según sus intereses. En un segundo nivel, los rasgos textuales, el redactor recibe el formato del gatekeeper y redacta un texto con unas palabras, un lenguaje y, digamos, cierto formato y estilo. Todo esto son decisiones, digamos, que permiten transmisión de información objetiva, pero también hay un rango de retórica en el momento en que el redactor decide si la noticia va a ser dialogada entre los presentadores o enunciada a cámara directamente. En el tercer nivel, en el momento de la presentación, el presentador, digamos que gestiona el texto con su voz según unos parámetros tonales, rítmicos y de intensidad. Y digamos que divide el texto en unidades, entre pausas, y después hace unos picos tonales según quiera o el texto haya previsto el emplazamiento del énfasis en un lugar u en otro, en unas palabras u otras. Haremos el análisis de la siguiente noticia aparecida en 4 hace unos meses en plena crisis económica. Bueno, aún estamos inmersos, pero cuando era más grave. Dice lo siguiente: regresamos a España. La Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco ha analizado en Santander la crisis global. En el encuentro participan el expresidente de Felipe González, catedráticos como Antonio Rovira y periodistas como Joaquín Estefanía. Los debates han abordado la Gran Depresión del 29 y su comparación con la crisis actual. También su posible incidencia en la literatura, el cine, la política o la economía. Esta noticia, enunciada por Gabilondo en los informativos del 4, tiene una estructura que es la siguiente. En primer lugar, los siguientes rasgos formales.
Intención comunicativa. Se pretende referenciar a unos protagonistas importantes, como Felipe González y otro periodista y catedrático, en el que, digamos, participan de una cátedra como expertos de opinión y, por tanto, es muy relevante lo que ellos digan sobre la crisis. Esto configura una estructura temática en el que el tema principal es la cátedra de estudios iberoamericanos. Y en segundo lugar, lo importante es quién organiza esa cátedra, el quién, que es, digamos, el grupo Prisa, no en vano lleva el nombre de Jesús de Polanco, su antiguo propietario. Y en el segundo nivel temático también tenemos que han participado expertos como Felipe González, Antonio Rovira y Joaquín Estefania. Este segundo nivel temático da lugar a un tercer nivel subtemático, que es que estos expertos la comparan con la crisis del 29 y afirman que es una crisis global. En tercer lugar, los rasgos formales conllevan una intención ideológica, que es la de dar notoriedad al grupo Prisa y a la propia Cuatro. Y eso se hace a propósito de unos protagonistas en un nivel semántico, como son Felipe González, el catedrático y el periodista, en el que es muy relevante hablar del quién y el qué de la cátedra. Por tanto, digamos que la intención de dar notoriedad al grupo Prisa se apoya sobre la notoriedad objetiva o no interesada de la opinión de expertos, que es muy relevante en ese momento para la actualidad. Los rasgos textuales están acorde con los rasgos vocales y se configura una macroestructura de estilo directo y con una locución en plató para dar sentido de neutralidad, objetividad, autenticidad y rigurosidad a lo que se dice. En segundo lugar, digamos, se eligen unas palabras en función de, digamos, cómo suenan, estudios iberoamericanos, Santander, del valor representacional que tienen, Gran Depresión del 29, crisis global, del ritmo de la locución, se puede hablar de cine, literatura, de economía, con esas pausas emplazadas para dar ritmo a lo que se está diciendo, y se elige un léxico de información nueva, como Santander, Felipe González, Antonio Rovira, que es, digamos, donde está la novedad que se transmite. Información temática, crisis global, Gran Depresión del 29, economía, y información discursiva, con adverbios como también, que le dan, digamos, sentido discursivo a la noticia. En tercer lugar, en este segundo nivel, digamos, estructural de la noticia, la retórica es la de referenciar directamente al público un hecho acontecido en la realidad, como si fuera un hecho que del que no se sirven intereses secundarios. Es decir, algo que ha ocurrido en la realidad sin que nadie haya intereses por el medio. Esto es presentado oralmente por Gabilondo con una estructura de 3 unidades entonativas, o 3 frases, diríamos, en la que se enfatiza con picos de tono y alargamientos de sílaba, es decir, la ralentización del ritmo, se enfatizan las palabras que en el texto se definieron como importantes, como por ejemplo, estudios iberoamericanos tienen un pico de 280% de tono, un momento del 280%, un 3,6 de intensidad y 0,147 segundos de alargamiento de la sílaba. Este análisis acústico lo hacemos de las 3 unidades y realmente vemos, analizamos en los resultados, que hay una integración total entre los rasgos vocales expresados con el tono, el ritmo y la intensidad, el texto redactado por el redactor y el formato que en un primer momento le dio el periodista. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Bueno, esto y toda la línea que hemos seguido durante años. La noticia en la televisión es un discurso integral que aglutina rasgos formales, nivel 1, textuales, nivel 2, y vocales, nivel 3. No podemos controlar la forma en que la noticia será presentada, nivel 3. Es decir, cuando una empresa está interesada en que una noticia en la que se muestra una buena imagen de sí misma quiere ser emitida, pero no puede controlar la forma en que el presentador lo enunciará delante de las cámaras. Pero sí puede elaborar un texto en el que se vislumbre una estructura que dé lugar a una forma de presentar la información y en el que se enfatice la información o las palabras
que van a permitir, por un lado, que el espectador lo reconozca como información pura, es decir, como noticia, no corporativa, sino noticia de forma auténtica. Y por otro lado, se dé una imagen positiva de la empresa. Eso sería la máxima eficacia del mensaje noticia. Efectivamente, la estructura del mensaje noticia tiene dos partes, una intención informativa y otra persuasiva, y digamos que nuestro modelo nos enseña de qué forma, digamos, se debe estructurar los tres niveles de la noticia, el formal, el textual y el vocal, para conseguir la máxima eficacia. ¿Vale? Tan importante es cumplir los objetivos puramente informativos como aprovechar los persuasivos. No todas las empresas y las noticias lo hacen. De hecho, en el artículo que presentamos en este congreso tenemos un contraejemplo de Canal 9, de la televisión valenciana, en el que realmente esta estructura no es integral, no está bien planteada y, por tanto, digamos que es una noticia en la que el telespectador puede ver los intereses de la empresa en cuestión y realmente crea una barrera porque sabe que es una noticia, que es una información interesada, pagada, y por tanto pierde ese estatus de rigurosidad, neutralidad y objetividad que tiene la noticia. Por la celeridad con la que tenemos que presentar digamos, nuestro trabajo, le remito a mi artículo, a las actas del discurso, reitero mis disculpas por no asistir físicamente al congreso y bueno, les emplazo a comentar mi exposición y mi trabajo o cualquier pregunta en mi dirección de correo que podrán ver esta tarde en la exposición que el moderador presentará o que él mismo les facilitará. Muchas gracias por su atención y lo siento una vez más por no poder acompañar.